Hola, una vez más estamos por acá. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra segunda clase que lleva como título el signo lingüístico. Pero para iniciar vamos a empezar con una explicación. Como ustedes observarán, tengo acá una moneda. Como ustedes deben saber, la moneda tiene una cara y tiene un sello. ¿Cierto? Correcto. La pregunta es, ¿tú podrás dividir una moneda y separar la cara y el sello? No, ¿verdad? A menos que hagas una partición de esta forma, pero no va a salir, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿y si lo parto de esa manera? Pues sí, tendrás dos partes, pero igual va a tener una cara y un sello. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que ambas partes de la moneda son indispensables. Al igual es el signo lingüístico. El signo lingüístico es una asociación mental y una asociación acústica, que eso se llama justamente el significado y el significante, que es justamente los elementos del signo lingüístico. ¿Qué vendría a ser el significado? El significado vendría a ser la parte mental. La imagen mental vendría a ser justamente el contenido del significado de cualquier palabra. ¿De acuerdo? El significante vendría a ser la parte articulada, la imagen acústica. Como ustedes deben saber, acústico significa sonido, ¿correcto? Entonces, los dos elementos indispensables del signo lingüístico son estos dos, el significado y significante. No existe alguna palabra que no tenga un significado o viceversa. Entonces, ¿cosa podemos resumir esto? De que ambos elementos son indispensables. Uno depende del otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver si en caso es correcto lo que acabo de decir. Por favor, quiero que todos ustedes comiencen a mentalizar lo siguiente. Pero al empezar vamos a poner nuestra mente en blanco. ¿Sí? Unos cuantos segundos, ¿les parece? Árbol. Estoy seguro que si en caso estoy con ustedes ahí, les preguntaría qué fue lo que han pensado después de escuchar la palabra árbol. Es una imagen mental, como por ejemplo, la figura de un árbol, de repente sea un bosque, sí, pero esa figura que se apareció en tu cabeza vendría a ser justamente el significado, la imagen mental. ¿De acuerdo? Lo que yo acabo de decir, que es la parte acústica, es el significante. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los principios y características del signo lingüístico. En primera instancia tenemos el principio biplánico. Bi, dos, plánico, dos planos. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estos dos planos? El significado y el significante. Agreguemos un poco más. El significado vendría a ser parte del contenido y el significante es parte de la expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente, que es la linealidad. La linealidad vendría a ser entonces, como ese es su nombre, en forma lineal. No existe dos letras que puedan decirse al mismo tiempo. Como ustedes observan en el ejemplo, en forma seguida, dice K, A, S, A. ¿De acuerdo? Una va seguida de otra. ¿De acuerdo? No puede haber la existencia de dos letras o dos sonidos, hoy le vamos a llamar fonema, que pueden estar unidas y comenzar a formarse una palabra. Es imposible. Entonces, el principio de la linealidad del signo lingüístico trata de que un sonido va a ir seguido de otro como si fuese una cadena, como si fuese una parte lineal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a la parte de lo que es la arbitrariedad. Estoy seguro que ustedes han escuchado la palabra washing, como también la palabra house o la palabra casa, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, son en diferentes idiomas, pero si te das cuenta, es el mismo concepto, es el mismo significado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir el principio de la arbitrariedad en el signo lingüístico? Que pueden existir muchas lenguas, ¿de acuerdo? Pueden existir muchas formas de hablar incluso, pero el significado siempre será el mismo. Otro ejemplo por decir, podemos decir entonces boy, podemos decir niño, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, el significado es el mismo. Diferentes idiomas, un mismo significado.
Ahora, vamos a la siguiente que es doblemente articulado. De repente no te has dado cuenta, pero al momento de nosotros articular las palabras, utilizamos dos formas de articular. La primera es en morfemas. La pregunta sería, profesor, ¿y qué cosa es un morfema? El morfema es la unidad mínima que estudia ¿quién? La morfología. ¿Y qué cosa es la morfología? La morfología es una rama de la gramática que trata del estudio interno de una palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Los morfemas son unidades significativas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes observan acá, casa. Profesor, supuestamente no debería ser casa separadas. Pues no, porque si yo divido K y Sa, lo que yo estaría haciendo es una separación silábica. Pero lo que yo estoy tratando ahora es una separación en morfemas. Kas vendría a ser la raíz. O en este caso también le podemos llamar lexema o morfema base. Esta raíz va a contener el significado principal de una palabra. Esta es la parte invariable, como ustedes pueden observar. Y la letra A vendría a ser otro morfema, ¿sí? Que va a acompañar a cas y va a formar casa. Ahora, esa es parte de la primera articulación. Morfemas, unidades significativas. La segunda articulación es en fonemas. Profesor, ¿y qué cosas son los fonemas? Los fonemas son las unidades mínimas de estudio que tiene la fonología. Los fonemas son unidades distintivas. El simple hecho de cambiar una letra por otra, todo puede cambiar. Carecen de significado. Estas carecen, estas tienen. Unidades significativas, unidades distintivas. Si te das cuenta, puse K, A, S, A. Profesor, pero usted se equivocó. ¿Por qué? Casa se escribe con C. La pregunta es, cuando tú pronuncias la palabra casa, ¿se pronuncia la C o se escucha la K? Si te das cuenta, se escucha la K. Por esa razón yo coloqué este fonema. Los fonemas son las representaciones de cómo una palabra o cómo un sonido tiene, ¿de acuerdo? Por esa razón no puse la C. Y acá también puse la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, el principio del signo lingüístico doblemente articulado, resumiendo, podemos decir la primera articulación, morfemas, unidades significativas. La segunda articulación, fonemas, unidades distintivas. Muy bien. Ahora, ¿qué significa la palabra mutable? Que cambia, ¿verdad? Muy bien. Según lo que dice el estudio de un idioma, el signo lingüístico puede cambiar, puede ser mutable con un estudio diacrónico. ¿Y qué significa diacrónico? A lo largo del tiempo. ¿Ustedes sabían que hace siglos atrás se decía la palabra amiga? Profesor, ¿no es amiga? Sí, correcto. Últimamente, en estos últimos años, inclusive décadas, se dice la palabra amiga. Pero antiguamente se decía amiga. ¿Qué sucede entonces? De que el signo lingüístico ha cambiado. No va a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que pasar un largo proceso para que una palabra pueda cambiar. Inclusive, podría cambiar también de significado. Profesor, entonces yo también podría cambiar el significado de una palabra. Sí, pero tienen que pasar muchísimos años. A ese principio le vamos a llamar inmutable. ¿Qué tipo de estudio se va a utilizar acá? El estudio sincrónico. ¿Y el estudio sincrónico qué significa? De que el signo lingüístico no va a cambiar con un poco de tiempo. Por ejemplo, se me ocurre la locura de decir de que esto ya no se va a llamar pizarra, sino se va a llamar pizarro. Pero profesor, ¿por qué se llama pizarro? Porque yo quiero emplear un nuevo término. Muy bien, pero para que esta palabra, este objeto tenga el nombre de pizarro, tiene que pasar muchísimos años. Ahora además deben emplearlo otras personas para que pueda utilizarse y cambiar. Entonces, el signo lingüístico, mutable porque puede cambiar, inmutable no va a cambiar. Estos son los principales principios, características del signo lingüístico. Hoy hemos aprendido una lección más y los esperamos en la próxima clase. Gracias.
cuestionar.